Hola a todos, qué bueno verlos. Yo estoy en otro estado hoy día, entonces estamos grabando. Es muy bueno estar con ustedes y nosotros vamos a estar en Romanos capítulo 4 hoy día. El hecho de la pecaminosidad de todos los hombres ha sido establecido. Todos han pecado y no han llegado a la gloria de Dios. El problema es, el estándar de Dios es la perfección. Cuando Cristo resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, Él fue aceptado a los cielos. Y cuando Él fue aceptado a los cielos como un hombre, como Dios hombre, esto nos enseña que Dios acepta esto como el estándar para llegar al cielo, entrar al cielo. En otras palabras, alguien tiene que ser perfecto como Cristo Jesús para entrar en los cielos. Entonces, cuando Dios dice que todos han pecado y no han llegado a la gloria de Dios, Él está hablando a todos. Que todos hemos perdido el blanco. Y esto es la palabra que vemos para el pecado. Todos han pecado. Todos han perdido el blanco. Es como tirando una flecha al blanco. Todos están tratando a pegar el blanco, pero nadie lo pega. Sería como intentar saltar del edificio del local del Instituto Bíblico hasta Huanchaco. Tal vez Joaquín va corriendo y él salte como 3 metros. Y Corey lo hace lo mismo y él salta y hace como 3 metros y medio. Pero tal vez una atleta profesional salta y él va a 5 metros. Una persona llegó más allá, fue más larga, pero nadie llegó a la meta, nadie llegó a Huanchaco. Todos han pecado y nadie ha llegado a la gloria de Dios. Y eso es lo que hace la ley. La ley provee un estándar que nos muestra que no somos perfectos. Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro tutor para guiarnos al Cristo. Entonces la salvación no viene porque somos buenos, no viene por guardar la ley, porque no puede. Nadie es perfecto. Parte de Cristo. Entonces la solución que Dios dio es la justificación por la fe. Porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y porque Él resucitó de la muerte, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Así que Él tomó nuestro castigo. El pecado fue castigado. Cada uno de nuestros pecados fue castigado. Pero Dios es misericordioso porque nuestros pecados han sido ya castigados. Él nos perdona y nos justifica igual como nunca hemos pecado. Perdonado y aceptado. Ahora tenemos la justicia de Cristo Jesús mismo. Entonces, si estuviera leyendo el libro de Romanos en el primer siglo, y en particular si tú fuiste un judío que ha convertido a la iglesia y estás leyendo esta epístola para la primera vez, es muy probable que estarías preguntándote esta pregunta. Entonces, ¿de qué con el Antiguo Testamento?
Tal vez iba a preguntar, ¿hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la justificación por la fe? ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que nos muestra que la justificación por la fe es una doctrina que Dios siempre ha nos dado? ¿O esto es algo completamente nuevo? Y la respuesta para esta pregunta es que esto no es nuevo. Y sí hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está dando 2 ejemplos para la justificación de la fe. Entonces Pablo, hay mucho, pero Pablo encontró los 2 mejores ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Y estos 2 hombres hay ejemplos en sus vidas como Dios dio la justicia a través de la fe. Entonces vemos en versículo 1 de Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de la justificación por la fe. Porque sale de la vida de Abraham del libro de Génesis. Puedes recordar en Juan capítulo 1, 17, dice que la ley vino por Moisés, pero gracia y verdad vino por Cristo Jesús. Tal vez muchos iban a buscar en Moisés como la justificación por la fe. Pero él no es el mejor ejemplo. Abraham es un ejemplo mejor y vamos a ver las razones. Él es la elección mejor para ser un ejemplo de la justificación de la fe en el Antiguo Testamento. Porque él fue justificado antes de todas las obras que conocemos de él. Tienes que pensar en las 2 obras más grandes de Abraham, por lo cual él está conocido. Bueno, hay muchos. Una obra que conocemos muy bien es la circuncisión. Dios le dio el pacto de circuncisión en Génesis 17. Esto es lo que empezó la nación Israel. Abraham fue el primer judío cuando él fue circuncidado. Otra obra sería lo que pasó con su hijo Isaac en Génesis 22, cuando Dios le dijo que ofrezca a su hijo como un sacrificio en el altar en el monte Moría. Abraham ya hizo casi todo, no tenía que matar a su hijo, pero estuvo dispuesto si fue necesario. Pero Abraham sabía algo, que él iba a tener un hijo que iba a recibir la promesa, y este hijo va a ser en el linaje del Mesías. Entonces, Abraham sabía si él tenía que matar a su hijo, el hijo de la promesa. Abraham sabía si él tenía que matarlo, porque Isaac tenía que seguir en el linaje, él tenía que tener hijos para sí mismo. Abraham sabía si él tenía que matarlo, Dios iba a resucitarlo de la muerte. Abraham tenía este tipo de fe. Y vemos parte de la historia en Hebreos capítulo 11. Entonces, eso es una obra muy grande que Abraham hizo. Y podemos pensar en la fe para tener un hijo cuando su cuerpo no estaba produciendo y tampoco el cuerpo de su hija, de su esposa. También esto fue una obra muy grande. Pero Abraham fue justificado por la fe
antes de todas estas cosas. Él no fue justificado por las obras. Él fue justificado antes que nació Isaac. Él fue justificado antes de la circuncisión. Él fue justificado antes de él estaba para ofrecer su hijo como un sacrificio. ¿Cuándo fue justificado? Él fue justificado en Génesis 15:6. Dios le llevó a Abraham afuera y le dijo que mires arriba para contar las estrellas, para ver si puede contarlos. Y Dios le dijo, así va a ser tus descendientes. En Génesis 15:6 dice que Abraham creó y fue contada como justicia. Abraham creó en el Señor y fue justificado por la fe. Génesis 15:6. Entonces, es una obra maravillosa que Dios justificó a Abraham porque Abraham creó a Dios. No fue justificado cuando salió de Ur de los Caldeos y todas sus comodidades. No fue justificado cuando él hizo las otras cosas que hemos mencionado. Él fue justificado por la fe porque él creó la promesa de Dios. Todo por la fe, nada por las obras. Entonces vemos en versículo 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse o jactarse. Pero no para Dios, porque eso no significa nada para Dios. Su jacta, su gloria sería solo para los hombres, para que los hombres digan, wow, mira. Versículo 4 dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en versículos 4 y 5, si alguien intenta trabajar para ganar la salvación, si fuese posible, si ellos fueron dados la salvación porque trabajaron por eso, la salvación no sería un don, no sería gracia. Pero esta salvación, porque has trabajado por la salvación, sería salario. Alguien que Dios debe a esa persona, porque esa persona hizo algo, un trabajo, una responsabilidad, algo así. Pero Dios da la salvación como un don gratis por la gracia. Y Él no debe la salvación a nadie. Él nunca va a estar en deuda a nadie. Seres humanos deben todo a Dios. Dios no debe nada a nosotros. Entonces es imposible que alguien pueda trabajar para ganar su salvación. Porque si trabaja por su salvación y Dios da la salvación por su obra, sería como un salario y Dios sería deudor a esa persona. Pero en vez de trabajar para la salvación, es por la gracia, a través de la fe. Y ustedes han memorizado Efesios 2, 8 y 9. A través de la gracia son salvos. Entonces, versículo 5 dice, mas al que él no obra para su salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces el ejemplo de Abraham es un ejemplo hermoso para nosotros y nos enseña que la salvación tiene que ser por la gracia y nunca puede ser por las obras. Vamos a decir que tú intentas darme un regalo a la Navidad, dando esta ilustración que hemos visto. Y yo te veo y veo el regalo en tus manos que quieres darme a mí. Y yo te digo, la única forma que yo puedo recibir este regalo es que yo tengo que ir a tu casa y tengo que limpiar tu cocina.
y lavar tu auto. Tengo que lavar tus ventanas, limpiar tu ropa y darte algo de dinero. Y después de todo esto, yo recibiré tu regalo. Bueno, ahí no sería un regalo. Sería algo por lo cual estoy pagando. Y la persona que quería darme el regalo no puede dar el regalo con libertad porque yo estaba intentando ganarlo. Y Dios nunca va a proveer la salvación como una deuda. Solo necesitamos la fe y la fe solo dice sí a lo que Dios ha prometido, lo que Dios quiere dar. Solo tengo que decir gracias por este regalo. Te doy gracias que me eligió y estabas pensando en mí. Y Dios, tú compraste algo que sabes que voy a gustar. Entonces te doy gracias y voy a abrirlo y va a pertenecer a mí. Así es la salvación. La salvación es decir, yo lo creo, yo lo recibo, que tú pagaste por mis pecados y estoy tan agradecido que tú pensaste en mí antes, cuando yo fui tu enemigo y que tú me diste la salvación. Ahora, el segundo ejemplo en el Antiguo Testamento es David, el rey David, el rey más grande de toda la historia de Israel. Entonces vamos a leer el texto en Romanos 4. Vamos a leer Romanos 4, 6 a 10. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Entonces Dios dio la justicia sin obras, sin algo para merecerlo. Y aquí él cita de Salmos 32, versículo 1. Y aquí está. En versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Asombroso, ¿no? David tenía sus transgresiones, sus pecados perdonados, sus iniquidades. Una iniquidad aquí es un pecado que cometimos en contra de la ley. Así es el pecado, es una violación de la ley de Dios. Deshonestía, desobediencia. Dios ha dicho, no hagas esto, pero yo lo hice. Yo lo hice a pesar que Él me dijo no. Dios dice, no deberías hacer esto. Y yo digo, yo tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Y así hemos vivido nuestras vidas. David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Sus iniquidades fueron perdonados. Y también dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando el pecado sí pasa, Él no nos castiga porque está dándolo a Cristo Jesús. Entonces, en 8 vemos la palabra griega hemartia, la misma palabra en Romanos 3:23, cuando todos pecaron y no llegaron a la gloria de Dios. Y otra vez, pecado, hemartia, significa no pegar el blanco, que no has llegado al punto, que no has golpeado el blanco que quería pegar. No soy perfecto, no he llegado allí. Nuestros pecados, no golpear la meta, no cumplir la meta. Cada día yo peco, cada día yo no cumplo hasta la perfección. En mi mente o mis palabras, en algo estoy pecando. Y es importante que yo diga a Dios, no estoy pegando la meta. He pecado hoy día. Porque dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y lavarnos de toda maldad.
Primero de Juan 1:9. Entonces es una promesa maravillosa. Que no solamente nuestras iniquidades, pero también cuando no somos perfectos, cuando no pegamos la marca, fallamos todos los días. El Señor sabe eso también. Entonces, lo que es asombroso de este versículo, usando la vida de David como un ejemplo en Salmos 32, es cuando sucedió esto en la vida de David. Ustedes recuerdan la historia cuando David cometió adulterio con Betsabé, y cuando ella está embarazada, él encontró que ella estaba embarazada. Ella fue casada. Ella fue casada con un soldado judío, se llama Urías. Y David sabía que ella estaba embarazada y le dio cuenta que nadie puede saber de eso. Nadie puede saber que esto sucedió. Entonces él mandó que Urías regresa de la batalla para que esté en Jerusalén. Y David pensó, si yo puedo como forzar a Urías para que él tenga relaciones sexuales con su esposa, nadie iba a saber de quién salió el bebé, quién es el padre del bebé. Todos van a pensar que pertenece a Urías porque él regresó de la batalla, ellos tenían relaciones y así ella embarazó. Pero Urías fue un soldado leal. Él no pudo hacerlo. Él no pudo pensar de sus soldados hermanos batallando en la batalla, en la guerra, cuando él estaba disfrutando la compañía de su esposa en la cama de matrimonio. Él no pudo hacerlo. Entonces él no lo hizo. Y Dios le dio alcohol y intentó hacer Urías borracho para que él no sabrá lo que él estaba haciendo, pero igual Urías no lo hizo. Entonces el plan de David no salió bien. Entonces David envió una carta con Urías a Joab, el general del ejército, y fue una carta secreta. Y eso es lo que dijo la carta. Joab, escucha, hay que poner el esposo de Betsabé, Urías, en el lugar más peligroso, justo bajo de la pared de la ciudad donde los arqueros están tirando sus flechas, y lo pone justo ahí. Y cuando él está allí y los soldados están tirando sus flechas, él dijo que todos los hombres salen de Urías para que él muere. Y eso es lo que sucedió. Y Urías murió en la batalla por el mandamiento de David y por todo lo que sucedió. Entonces David, cuando él sabía que Urías murió, y también David llamó a Betsabé, y Betsabé se convirtió a ser la esposa de David. Y nadie sabía que el bebé de Betsabé no pertenecía a Urías. Todos pensaron, bueno, es el bebé de David, ellos se casaron, entonces fue como un secreto. El secreto fue guardado y nadie sabía, bueno, ningún hombre sabía, sino Joab. Y fue horrible. Pero adentro de David, él fue un desastre. Él fue abrumado con su culpabilidad y él no sabía dónde puede ir con su pecado. Él no sabía quién puede decir. Él sabía que él desobedeció a Dios en la forma más terrible. Pero Dios sabía. Entonces el Señor envió Natán el profeta. Y Natán expuso el pecado de David, lo cual Dios sabía. Y David confesó, sí, he hecho esto. Y
Y Dios aseguró a David a través del profeta Natán. Y Dios dijo, Natán dijo, Dios ha quitado tu pecado, no vas a morir. Y un tiempo después de eso, David escribió Salmos 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David sabía que él no merecía nada de lo que Dios le ha dado. Él no merecía la gracia para ser el rey. Él no merecía una relación tan hermosa con el Señor. Él no merecía nada. Y por supuesto, él no merecía nada del perdón. Entonces él entendió la bendición de ser perdonado. Él fue justificado. No porque él pecó, pero Dios sabía que su Hijo Jesús iba a pagar por los pecados de David. Y David creyó al Señor, igual como a Abraham fue contada como justicia. Entonces, estos son ejemplos hermosos de cómo es la justificación por la fe. De la vida de Abraham y también de la vida de David. Entonces, Pablo sigue en versículo 9. Después, esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos, déjame leerlo una vez más. Después, está bienaventurada solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada a la fe por justicia. Una buena pregunta. Los gentiles ya sabían. Pero es como alguien que no está circuncidido, puede ser alguien que, un gentil puede ser salvo. Pero el judío puede decir, yo sé que yo puedo ser justificado por la fe porque somos judíos, somos el pueblo escogido. Entonces los gentiles tienen que ser circuncidados para ser salvos por la fe. Y la respuesta fue no. Esto fue decidido en el Concilio de Jerusalén en Hechos 14. Aquí está la pregunta grande. La fe fue contada a Abraham por justicia. Entonces, ¿necesita la circuncisión para la salvación? ¿Alguien puede ser justificado quien no es circuncidado? Entonces Pablo respondió a su propia pregunta en 10. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Para Abraham, ¿cómo fue contada como justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Cuando él fue justificado. Dice ahí, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y allí en versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre, ahí estamos. Voy a hacerlo sencillo. Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15. Y más tarde, el Señor se acercó a Abraham y dijo, Abraham, yo he hecho a ti el padre pero voy a cambiar tu nombre. No va a ser Abraham, que es padre alto, sino Abraham, que es padre de muchas naciones, padre de una multitud. Y Dios le dijo, voy a darte el pacto de la circuncisión, y quiero que tú y todos tus hijos sean circuncidados, y todos los bebés cuando tienen 8 días que son circuncidados. Y cuando él dijo esas cosas a Abraham,
él usó esas palabras, yo haré. Yo haré en mi pacto contigo. Yo multiplicaré a ti mi pacto contigo. Yo te haré muy fructificante. Yo haré muchas naciones de ti y reyes van a salir de ti. Yo haré. Otra vez Dios dice, yo multiplicaré. Y yo estableceré mi pacto contigo. Entonces, lo que Dios está diciendo a Abraham, yo te he dado todas esas bendiciones y yo he hecho todas esas promesas. La única cosa que quieres que hagas es decir sí. Y el señal es la circuncisión. Entonces, Abraham fue circuncidado como señal que él fue justificado. No le hizo justo. La circuncisión no le hizo justo. Simplemente fue como una señal por el exterior que él sí ya fue justificado por Dios. Es muy similar al bautismo en el Nuevo Testamento. El bautismo por agua no salva a nadie. Nadie está salvo porque metió en un río, un mar. Son salvos por Cristo Jesús, porque Él murió por ellos y después resucitó de la muerte. Y después están mirando, ¿dónde está agua? Porque yo quiero ser bautizado, yo quiero mostrar a todos. Yo quiero declarar en público que yo soy seguidor de Cristo. Esto es el bautismo, es un señal de nuestra relación que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces la circuncisión es así también. Entonces lo que es esta cosa maravillosa es que Abraham fue justificado cuando él fue incircuncidado. En otras palabras, Abraham fue un gentil cuando él fue justificado. Pero después de ser justificado, sí, Abraham fue un gentil cuando él fue justificado. Y después de la circuncisión, él se convirtió a ser un judío, el pacto de Dios. Y él es el padre de la fe para todos los gentiles, pero también es el padre de la fe para todos los judíos que son circuncidados. Porque él fue justificado por la fe antes de la circuncisión. Y cuando él fue gentil, cuando él fue justificado. Es hermoso, el padre de la fe para todos. Y esto es lo que dice versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, versículos 13 y adelante van a hablar de la fe que tuvo Abraham. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su fe? 13 a 16 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredor del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los heredores, vana resulta la fe, y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, la fe de Abraham, esta fe que es parte de la ley, es una promesa. Y Dios dio la promesa a Abraham que él sea el heredor del mundo, que es una promesa maravillosa. Pero él dijo, si la justificación o la salvación llegó a través de la ley, la promesa no tendrá nada efecto, sería vana. Pero no es así.
no podemos guardar la ley perfectamente. Nosotros fallamos y rompemos la ley cada día. Entonces, si Dios te dice, yo voy a permitir que tú puedes ser salvo si tú guardas toda la ley. Y tú dices, bueno, suena bien para mí. ¿Sería posible? ¿Sería una oferta real? Y la respuesta es no, no sería una oferta real. Porque no hay ninguna posibilidad que tú puedes cumplir la ley. Voy a darles un ejemplo. Creo que estás en un edificio. No sé si tienes techo o no sé, pero digamos que estás en un salón y hay un techo y el techo es 4 metros de altura. 4 metros de altura. Entonces yo puedo decir a ustedes, bueno, a cualquier persona que está en el piso y salta y pone sus manos en el techo, así, yo voy a darles 10,000 soles. Ok, bueno, $1,000, digamos. La única cosa que tienes que hacer es saltar del piso y poner tus manos 4 metros de altura y tocar el techo con tus manos completas, así. Si puedes hacer esto, yo te doy $1,000. Sería algo ridículo para decirlos, porque nadie puede hacer esto. Estoy seguro que nadie en el salón puede saltar hasta 4 metros. Es más de 12 pies. Es mucho más alto de un arco de básquetbol. No es posible para nadie. Entonces, si es imposible la cosa, cuando alguien ofrece un regalo, pero es imposible hacerlo, no es una oferta real. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. La fe está en vano si la justicia viene por la ley. Porque la ley requiere algo que no podemos hacer. Podemos hacerlo de vez en cuando, pero no podemos hacerlo siempre. Entonces la ley nos muestra el pecado, pero Abraham es el padre de todos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe no está en nosotros mismos. No está en la ley. Nuestra fe está en la promesa de Dios. Y aún más de eso, la fe está en el Dios de la promesa. En el que hizo la promesa, quien es capaz de salvar y justificar, Dios mismo. Vamos a leer 17 y 18 de Romanos 4. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Otra vez estamos regresando a la historia de Abraham. En Génesis 18, 19 y 20, en estos capítulos por ahí. Y la historia fue así. Dios prometió un hijo a Abraham, un hijo real, físico, biológico, a Abraham y a Sara, su esposa. Pero ellos tenían muchos años. Muchos años. Y ellos han esperado y han envejecido más y más y más. Ellos estaban empezando a perder la esperanza, pero Dios ha prometido que van a tener un hijo de sus propios cuerpos. Al final, cuando Abraham tenía 99 años y su esposa Sara tenía 90 años, el Señor acercó a Abraham y dijo a Abraham y Sara, en un año
Abraham pensó que eso es asombroso y empezó a reírse. Pero Sara fue muy escéptico. Ella no creyó, entonces ella se rió por otra razón. De incredulidad se reía. Cuando ella estaba en la carpa escuchando la conversación entre Abraham y el ángel del Señor. Pero el Señor prometió que a este momento, más o menos en el próximo año, Sara va a tener un hijo. Y sucedió. A pesar que el cuerpo de Abraham fue muerto, no estaba produciendo, y sería imposible que él pueda hacer su esposa embarazada, ella tampoco no estaba produciendo. Sería imposible para ella producir lo que es necesario para que ella sea embarazada. Pero ellos creyeron en el Señor. Y dice allí en 18 que él creó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, sería en contra de la esperanza humana, ellos creyeron en la promesa de Dios y la expectativa y promesa que viene de la promesa de Dios. Porque él dijo, como así serían tus descendientes. Entonces en 19 dice, 19 a 22, yo no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, su fe creció, él sabía cuántos años tenía y él sabía cuántos años tenía su esposa. Pero dice aquí que él no se debilitó en la fe, sino creció. Él creó la promesa de Dios. Él no estaba buscando en sí mismo, viendo si él tenía suficiente para hacer la obra. Pero él estaba viendo arriba a Dios y a sus promesas. Y Abraham dijo, tu promesa es lo que cuenta. Y tú dijiste, tú prometiste, y yo lo creo. Esto es lo que hizo Abraham. Y él creció en la fe, en el proceso. Y esto dio gloria a Dios. Porque aquí está un hombre que cree en la ley, que cree en la promesa como es, sin cualquier condiciones. Y por la fe, él creó esas cosas para sí mismo. Y en Hebreos 11 nos cuenta el lado de Sara. Por la fe, Sara recibió la fuerza para producir un huevo y tener un bebé. Por la fe, dice. Entonces, ella es una mujer muy, muy grande de la fe y Abraham un hombre de la fe. Y por eso, Isaac, el hijo de la promesa, nació. Regresando a Abraham y Sara, riéndose. ¿Sabes lo que llamó el hijo Isaac? Ishak. Significa risa. Qué buen nombre, ¿no? Cualquier cosa ellos llamaron risa, risa. ¡Wow! Dios es asombroso. Mire, yo soy un padre. Y Sara dijo, wow, yo me acuerdo cuando yo fui como crítica y yo reía. Pero todo está bien, todo está perdonado. Dios olvidó de todo. Y Isaac fue un fuente de gozo en la familia. No importa cuánto fe yo tengo, que es muy importante, sino lo que es importante es el objeto en donde estoy colocando mi fe. Aquí está mi botella de agua. No es algo grande que levanto la botella. Pero yo digo, yo tengo fe en ti, Bill, que tú puedes levantar esta botella. Pero tu fe no significa mucho porque es muy fácil.
Pero digamos, hablamos de un bebé que justo nació y salió del vientre, ni puede agarrar esta botella, no puede hacer nada con esta botella, no puede levantarlo para nada. A pesar que tú dices, yo creo, yo pienso que puedo. No puede, no es capaz. Lo que es importante es la capacidad de la persona en la cual estamos confiando. Otro ejemplo. Digamos que hay un puente. Y habían como dos barrancos y una valle muy grande en medio de los barrancos. Y hay un puente que cruza el valle, pero el puente es muy débil. Tenía sogas que estaban fallando y las tablas estaban débiles y algunos han rompido. Y tú estás en un lado y necesitas cruzar, necesitas llegar al otro lado. Pero ahí estás y estás pensando, yo creo que puedo hacerlo. Yo creo. Empiezas cruzando, pero el puente no te puede sostener y te caes. Al fondo del valle. Pero ahora imagínate un puente muy muy grande, el más grande de Perú. Yo pienso en el puente de Oro en San Francisco, tal vez han visto fotos. Imagínate. Tiene los dos barrancos y el valle abajo, perdón. Y la misma persona que construyó el puente de Oro en San Francisco, construyó la puente que tú vas a usar. Y estás ahí, a este puente increíble. Pero yo estoy nervioso, no me gustan las puentes, no tengo confianza en las puentes. Entonces yo digo, no creo que puedo. No creo. Pero voy a intentarlo igual. Porque bueno, es un puente muy bien construido. Y empiezo a caminar y cruzo hasta el otro lado. A pesar que no tenía fe, el puente fue muy fuerte. Entonces yo puedo. El ejemplo anterior, yo tenía mucha fe. Pero el puente estaba muy débil, entonces me caí. Aquí está la lección. Fe fuerte en una puente débil te deja en el valle abajo. Pero una fe débil en un puente fuerte te hace llegar al otro lado. ¿Cómo aplica todo esto con la justificación? Dios es el que prometió la justificación a través de Jesús y Él es capaz. Cristo es el puente fuerte. Y a veces vemos a nosotros mismos y digamos, ¿cómo es posible que Dios me puede perdonarme a mí? ¿Cómo Él puede justificarme a mí? ¿Cómo Él puede hacerme a mí justo y aceptado delante de Él? Y yo no sé cómo puede hacerlo. Yo tengo un poquito de fe, pero sabes que Cristo es un puente fuerte. Él resucitó de la muerte. Y mi fe está bien. Porque es un poquito de fe, pero con un puente muy fuerte. Eso es lo que tenemos nosotros. Puente muy fuerte. La promesa de Dios y Cristo Jesús en el Evangelio. Y sabemos esto porque Cristo resucitó de la muerte. Entonces confiamos que la justificación por la fe es la verdad. Entonces, la última parte, 22 a 25, perdón.
Vamos a leer 23 a 25, perdón. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que Pablo está diciendo, el ejemplo de Abraham no fue escrito para Abraham solo, fue escrito para nosotros, para ti, para mí. Su fe es un ejemplo para nosotros cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquel que puede justificarnos. Y perdón, 25 otra vez, 24 y 25. Sino también nosotros, dice, los que creemos en Él que levantó de los muertos. Él fue entregado a Calvario para pagar por nuestros pecados, por nuestros pecados. Pero Él resucitó, levantó de los muertos porque la salvación fue logrado en Calvario. La resurrección de Cristo Jesús hizo tres cosas. Cumplió su trabajo. Cuando Él estaba colgado en la cruz, Él dijo, consumado es, está terminado, completamente pagado. Cada pecado fue pagado. Su resurrección cumplió la obra. Si Él no resucitó de muerto, sería correcto para decir que la cruz no tenía ningún efecto. Pero su resurrección de la muerte fue la evidencia que el Padre aceptó su sacrificio. Porque Padre, Dios, resucitó de la muerte. Jesús mismo levantó a sí mismo. Pero en Efesios dice el Espíritu Santo le levantó. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo levantaron a Él de la muerte. Pero Él fue resucitado por nuestra justificación. Es el base de nuestra fe porque somos salvos. Yo sé que soy justificado porque Cristo está vivo. Él pagó por mis pecados, Él pagó por tus pecados. Él dijo, consumado es. Dios entregó la culpa de todos nosotros sobre Él. Y Él dijo, en cualquier que crea en esto, voy a dar vida eterna. Y van a ser correctos conmigo, justificados por la fe. Y cuando Cristo resucitó de la muerte, esto fue el sello. Esto mostró que todo fue correcto. Nadie ha conquistado la muerte como Él. Otros han muerto, fallecido. Pero tenía que... Sí, tenía que morir otra vez. Jesús es el único que murió, resucitó y seguía vivo. Él tiene la vida eterna, vida de resurrección. Entonces, todo lo que pasó en Calvario es la verdad. Entonces, tenemos dos ejemplos tremendos en el Antiguo Testamento de la justificación por la fe y una foto de la fe exacta en lo cual nosotros creemos en el Evangelio, el mensaje. No vemos a nosotros mismos como Abraham no vio a su propio cuerpo. Él no vio al vientre de Sara también muerto. Él vio al puente fuerte, a Jesús, y lo que Él hizo en Calvario y la resurrección de la muerte. Entonces, por esto tengo justificación por la fe. Y por eso yo sé que soy justificado, porque yo creo este mensaje. Dios los bendiga. Cuando tú veas este video y Joaquín o Cory traduce, yo voy a estar en Georgia en la conferencia de pastores. Bueno, me encantaría ver tus caras, pero nos vemos pronto, la próxima semana, en Romanos capítulo 5. Dios los bendiga. Nos vemos.